Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GhostCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. La pandemia del COVID-19 dejó a todos grandes aprendizajes en muchos ámbitos, pero para los profesionales de la medicina fue una leccionadora experiencia desde lo profesional a lo humano, que sirvió de base para el avance constante de la misma y el rumbo que tomarán los galenos de ahora en lo adelante. Así lo relatan el doctor José Luis Flex, un profesional de la radiología que lleva la responsabilidad de ser el director docente de residencias médicas del Centro Médico UCE, y también la doctora Elizabeth Hernández, epidemióloga encargada de la unidad de COVID de este centro hospitalario, quienes nos cuentan en exclusiva la mirada al futuro de Centro Médico UCE después de la pandemia. Nosotros decidimos en el momento de tomar los pacientes con COVID, luego de una reunión con las autoridades universitarias. Recuérdate que esto es un centro docente de la Universidad Central del Este y nosotros dependemos directamente de la universidad. En esa reunión participamos junto con las autoridades y se decide poder recibir los primeros pacientes con COVID. En ese momento también participaron con nosotros en esa reunión 3 médicos que fueron los caballos de batalla en la parte clínica con los pacientes de COVID. Para mencionarlo, fue el doctor Jorge Soto como médico internista, la doctora Tamara Feliciano como médico internista y el doctor Héctor Balcácer como internista e infectólogo de nuestra institución. Desde ese momento, luego de que llegó el primer paciente al país por COVID, el famoso italiano, que se ingresó en el hospital Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea, ya todos como institución debíamos estar preparados, porque hasta ese momento teníamos las puertas abiertas a nivel de la entrada de los aeropuertos, y así fueron llegando pacientes con COVID positivo y empezaron de esos pacientes buscando referencias a instituciones tanto públicas como privadas. Y nosotros que hemos sido hasta la fecha una referencia en la ciudad de Santo Domingo como institución médica y docente, ahí empezamos a recibir esos tipos de pacientes con COVID. Nosotros tuvimos desde el inicio de la pandemia, hace 2 años aproximadamente, hasta la fecha, con este nuevo rebrote, aunque pequeño, sí hemos tenido 2 o 3 casos que han sido de interés de ingreso hacia la institución. Todavía mantenemos un área aislada para pacientes de COVID. Nosotros hemos estado siempre desde el inicio y vamos a estar a la vanguardia y acompañando a cada uno de los pacientes que necesiten de nuestra intervención, tanto como clínica y como los cuerpos docentes y médicos de nuestra institución. Como nosotros, como centro médico, somos multidisciplinarios y tenemos todas o la mayoría de las especialidades dentro de la institución. Empezó a llegar la incertidumbre de los médicos ginecobstetras de nuestra institución
de que si ellos tenían una paciente con COVID, ¿qué haríamos? Esa fue una de las primeras preguntas que varios de los ginecólogos obstetras de la institución nos plantearon a nosotros como dirección médica y como administración. Ahí empezamos a buscar todas las planificaciones y los estándares internacionales de cómo podíamos tratar esos pacientes, esa paciente embarazada con COVID, siempre con las normativas internacionales y con los protocolos de protección, tanto para la paciente como el personal médico de nosotros. Desde ese momento se decidió hacer un área de aislamiento dentro de la institución en la cuarta planta, que es nuestra área de ginecobstetricia, cerca del área del quirófano de nuestra cuarta planta, que es un quirófano obstétrico. Ahí ya pudimos aislar esos pacientes en el área de donde ellos podían estar, donde se les realizaría el procedimiento tipo cesárea, y al lado teníamos el área de aislamiento para los recién nacidos que nacieran, siempre con las normativas de los protocolos estandarizados y bajo la supervisión directa del Ministerio de Salud Pública. Ahí decidimos entonces empezar esa parte de nuestra institución. Al escucharse fuera de la institución que el centro médico estaba atendiendo pacientes con valor obstétrico, con COVID positivo, ahí empezaron a llegar llamadas, referencias de otros médicos, tanto de la ciudad como del interior. Y llegamos a un momento que ya teníamos lista de espera de pacientes para poder desembarazar por COVID, porque había muy pocas instituciones con muchos pacientes con COVID. Recuérdese que de esas instituciones muchos eran estatales y no sabíamos el extracto económico que tenía el paciente, que podía ser desde un extracto high class hasta la persona del extracto económico más pobre. Nosotros en ese momento no mirábamos los estatus sociales, mirábamos que era una vida, que era la madre, más la vida que estaba dentro de la madre, que teníamos que salvarla. En ese momento eran dos vidas que teníamos que hacer todo lo humanamente posible para poderla sacarla las dos con bien de lo que era el COVID. Para ese entonces no sabíamos nada de lo que podía producirle la patología al producto. Gracias a Dios, todos los pacientes de nosotros, y vuelvo y repito, gracias a Dios, todos los pacientes de nosotros, excepto un comentario que hicimos fuera de cámara, todos nuestros pacientes salieron bien, tanto la madre como el producto. En nuestras experiencias con pacientes desembarazando pacientes COVID positivo, nosotros tuvimos en el lapso de tiempo por encima de unos 100 pacientes de todo el país que recibimos de pacientes con COVID, con un estándar bien alto de todo lo que obtuvimos en ese momento. Es que todos los momentos fueron crudos. Desde que nosotros empezamos a recibir nuestro primer paciente, recuerde que para ese momento todos teníamos dudas, donde muchas veces tus mismos familiares te decían: tú te estás embarcando en eso, ustedes se están inmolando. Y cuando uno estudia, uno hace un juramento hipocrático que usted es la persona que va a tratar de devolverle la salud al enfermo. En ese momento todos
nos pusimos las capas de superhéroes. Cuando te digo todos, te hablo desde la persona de que el paciente entraba al centro médico, las personas de admisiones, las personas de limpieza, el equipo de enfermería, de bioanálisis, de los médicos tratantes, de nuestros residentes que tuvieron una parte sumamente importante con todos los pacientes de COVID. Porque el médico tratante tenía pacientes tanto dentro de la institución como en su consultorio. En ese momento, nuestros caballos de batalla fueron residentes que tenían que estar con el paciente 24 horas en lo que eran en la parte de las salas clínicas. Y también tengo que reconocer a los médicos que estuvieron con nosotros en la unidad de cuidados intensivos. Y tengo que reconocerle el valor que tuvo en un momento el doctor Zenén Cava, actual presidente del Colegio Médico Dominicano, que era nuestro jefe de las unidades de cuidados intensivos. Y dentro de la institución, el doctor Zenén Cava adquirió el virus y estuvo en condiciones críticas, pero gracias a Dios hoy tenemos al doctor Zenén Cava dirigiendo la unidad de cuidados intensivos. Tal vez nosotros como institución teníamos un enlace muy cercano con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, ya que uno de los médicos nuestros en ese momento formaba parte del gabinete importante de salud pública y había un conversatorio, una comunicación abierta de nosotros como institución con el ministerio, de que nosotros, con la precariedad que había de los suministros de los medicamentos de alto costo en ese momento, si nosotros tuvimos la oportunidad de recibir el apoyo total del Ministerio de Salud Pública cuando nosotros necesitamos en algún momento de tener que solicitar algún tipo de medicamento. Nunca hasta estos momentos con los actuales funcionarios del Ministerio de Salud Pública hemos tenido un no como respuesta. Las autoridades anteriores, como estas autoridades, con nosotros han sido de una comunicación, vuelvo y repito, muy abierta, y siempre ellos nos han respondido las veces que nosotros hemos tenido que solicitar los medicamentos de alto costo. ¿Qué nos deja de experiencia a nosotros? Cuando hablo de nosotros, hablo de la raza humana. La pandemia nos enseñó en un momento que todo es la globalización, y a nosotros como institución, porque no me gusta hablar en primera persona, a nosotros como institución nos enseñó la pandemia la humanización de todos nosotros como institución con los pacientes que recibíamos. Y no hablo solamente de los pacientes, hablo directamente de los pacientes y los familiares de los pacientes. Tal vez nosotros hicimos algo muy diferente a las otras instituciones. Al principio, los pacientes llegaban con COVID y muchas veces no sabían si iban a volver a ver ese familiar, porque cuando fallecía se entregaba en la funda de cadáver en un ataúd sellado, donde muchas veces ni podían acompañarlo hasta su morada final. Nosotros empezamos de una manera piloto que nos sirvió a nosotros
de que en un momento, con todas las medidas de bioseguridad para el acompañante, nosotros permitimos que un familiar cercano pudiese estar con el paciente en ese momento. Muchos vieron a su paciente salir y acompañarlo fuera de la institución, pero muchos vieron que parte de esa familia perdió la batalla. Pero en ese momento, ese familiar suyo perdió la batalla acompañado con un ser querido. Creo que eso fue lo que a nosotros, desde el punto de vista de dirección médica, nos hizo sentir la satisfacción del deber cumplido. Desde el punto de vista de mi especialidad de lo de imagenología, en un momento, como nadie sabía cuál era la patología per se y qué hallazgo desde el punto de vista radiológico íbamos a tener, yo mantuve contactos con mis docentes y amigos del exterior que tenían experiencia vivida antes que nosotros. De esa manera manteníamos un contacto directo, ellos enviándome los estudios que ellos hacían, que se podía encontrar, y eso a nosotros nos sirvió de base. Nosotros tuvimos o tenemos una casuística bastante elevada, porque también fuimos referencia a muchas instituciones de que nosotros teníamos la capacidad en el departamento de imágenes de la institución, donde estaban otros radiólogos y nuestros residentes de radiología o imagenología. Tuvimos la experiencia de ver una cantidad inmensa de pacientes con COVID y nos sirvió ser referencia nacional. Eso es lo que a mí, desde las dos partes, me da la satisfacción. Haber ayudado a muchas personas directamente desde la parte de dirección médica y administrativa de la institución, y haber ayudado a muchas personas que llegaban de otras instituciones a nosotros, para que nosotros formáramos parte de los médicos que en algún momento podíamos decirle a ellos: sí, desde el punto de vista imagenológico, usted, aunque sus pruebas del laboratorio dicen que usted no tiene COVID, pero desde el punto de vista imagenológico, que era un gold estándar a nivel nacional e internacional, que decían que las imágenes tenían un 90 a un 95% de seguridad de los diagnósticos de los pacientes con COVID. Eso nos permitió a nosotros adquirir una experiencia bastante amplia, como adquirieron los otros radiólogos o imagenólogos de todo el país que se dedicaron en algún momento a ver estos tipos de pacientes. Es una experiencia para nosotros, los imagenólogos, y en este momento te lo digo como miembro de la Sociedad Dominicana de Radiología, que eso fue una experiencia una experiencia para enriquecer nuestros conocimientos desde el punto de vista imagenológico. Por eso ahí ya te puedo explicar qué satisfacción me dio desde el punto de vista de dirección médica ver los pacientes de nosotros salir de una patología que muchos pensaban que el que en ese momento le tenía COVID era sinónimo de muerte, y ver muchos pacientes como desde el punto de vista de imagen llegaban con unos pulmones bastante tomados, y ver cómo se recuperaba ese pulmón.
pero también nos enseñó que muchos de esos pulmones no se recuperaban en un 100%. Esas son las experiencias tanto del punto administrativo como del punto de vista imagenológico que nos deja la pandemia. Desde el punto de vista de nosotros como institución médico-docente para toda la ciudadanía y la población dominicana, saben que pueden contar con nuestra institución a puertas abiertas. Siempre estaremos para servirle al pueblo dominicano y a los extranjeros que hoy comparten con nosotros nuestra media isla y a los que están fuera de nuestra media isla que necesiten los servicios de nuestra institución. Siempre estamos prestos para servirle a todos. Pueden contar de una manera sencilla que desde las autoridades de nuestra universidad, empezando por el señor rector, el licenciado José Altagracia Jacín Torres, hasta el empleado más pequeño de nuestra institución, siempre vamos a estar prestos para servirle a todos, sin excepción. Todos están para recibir nuestros servicios médicos. Bien, el proceso epidemiológico durante el proceso de la pandemia fue un reto y a la vez de ser un reto, un desafío. Un desafío porque lo que es la parte epidemiológica pues fue considerada como primera línea para lo que es el abordaje de la pandemia del COVID-19. Como parte epidemiológica, pues trabajamos directo con el paciente en el proceso del abordaje, del mapeo y la notificación epidemiológica, que según el protocolo que tenemos establecido por lo que es DIGEPI, la Dirección General de Epidemiología, y el Ministerio de Salud Pública, todo centro que estaba ya habilitado para dar asistencia a pacientes COVID, pues teníamos que tener una línea directa para hacer el reporte a diario de los pacientes que teníamos dentro de la institución y cuál era el estado o el estatus de cada paciente que recibíamos. Tanto desde el punto de vista del triaje, cuando recibíamos el paciente vía emergencia, como los pacientes que teníamos hospitalizados dentro de la institución y los pacientes que ya finalizando su proceso de hospitalización, pues eran egresados para un continuo manejo desde el punto de vista de la epidemiología extrahospitalaria. Bueno, desde el día 1 que pues asumimos el reto para el abordaje de los pacientes COVID-19 desde la puerta de entrada, que es nuestra emergencia, con el abordaje del triaje respiratorio, hasta los casos que estuvimos en las diferentes distribuciones hospitalarias, como lo que es el proceso de internamiento, proceso de quirófano, proceso de pacientes a desembarazar por COVID-19 y obviamente también los pacientes pediátricos. Nosotros tuvimos un abordaje significativo de pacientes, desde los extremos de la vida pediátrico como de los extremos de la vida paciente por encima de los 100 años, con un abordaje aproximadamente de unos 20.000 pacientes en lo que es el proceso de todas las áreas de atención. Fue una gran experiencia, o aún continúa siendo una gran experiencia, porque a pesar de que no estamos en lo que es un aumento significativo de casos de COVID en el país, no es un secreto para nadie que aún el COVID continúa con nosotros. Desde ese punto de vista, pues hicimos un gran enlace con lo que es el abordaje a los pacientes y el Ministerio de Salud Pública como órgano rector a quien debíamos y continuamos dando los reportes correspondientes desde lo que es el punto de vista epidemiológico. Bueno, el COVID vino a traer una nueva experiencia en lo que es el abordaje de la medicina. Dentro de esos casos que marcan a uno como profesional de manera significativa, pues tuvimos de frente a muchas situaciones que obviamente eran casos que necesitaban una atención de internamiento, de un ingreso hospitalario, pero no con complicaciones de base.
pero tuvimos de cara a cara con pacientes ya con patologías ya previamente diagnosticadas, como pacientes con sobreviviente a algún tipo de cáncer y aún pacientes con cáncer en lo que es el proceso de lucha, pacientes desde el punto de vista nefrópata en procesos de diálisis, pacientes embarazadas que se tenían que ver frente a una patología desconocida que podía poner en peligro no solamente la de la madre, sino también la de la criatura que tenía esa paciente. Nos vimos con casos especiales desde el punto de vista de la medicina por un abordaje multidisciplinario. Fue y continúa siendo una gran experiencia porque el cuerpo humano pues tiene una evolución de manera diferente en cada persona, en cada individuo. Y era un conocimiento, un aprendizaje del día a día, porque posiblemente, y está ya establecido que lo que en un organismo pues es factible, otro organismo no lo reconoce desde ese mismo punto de vista o desde esa manera. Aprendimos y continuamos aprendiendo con el COVID, desde el punto de vista de ser un proceso con patología y un abordaje multidisciplinario dependiendo el paciente que se esté abordando en el momento. Hablar de lo que es el proceso de abordaje en cuanto al manejo clínico de los pacientes COVID positivos es una gama significativa a uno poder mencionar y poder documentar. Así como comenta, aún se sigue en proceso de investigación y de abordaje. Nosotros como institución, los pacientes que tuvimos en abordaje, tanto en la primera etapa y cuando se iniciaron los nuevos tratamientos, basado directamente en lo que son los lineamientos internacionales, como con la OMS y la OPS, y de mano y apegado a lo que son los protocolos que en su momento pues el Ministerio de Salud Pública puso a disposición de los centros COVID-19 que estábamos dando abordaje a los pacientes. Medicamentos y procesos de farmacología que vinieron a ser de gran ayuda y de gran alivio al momento del abordaje de los pacientes, que en algunos casos aún todavía se sigue en proceso de investigación para poder documentar ya de manera definitiva tanto los efectos positivos en el organismo de los pacientes como también efectos adversos que algunos pacientes pues documentaron durante su proceso de aplicación. Pero obviamente el COVID-19 vino a llevarnos a un mayor nivel en lo que es el proceso de la farmacoterapia y la farmacovigilancia dentro de la salud de los pacientes que estuvieron expuestos y que aún siguen estando expuestos a lo que es el COVID-19. Pero sí considero que fue un logro significativo poder incorporar medicamentos y fármacos que vinieron a disminuir de manera considerable lo que es la mortalidad en dichos pacientes. Bueno, desde el punto de vista del impacto significativo que tuvimos con el COVID-19 en nuestro país, República Dominicana, nos llevó a un mayor nivel de lo que es la atención frente a lo que es un caos en su primera etapa. Elevó de manera significativa lo que es la humanización en los servicios de salud. Y sobre todo nosotros en Centro Médico UCE, que desde el día número 1, pues estuvimos de frente a dar la asistencia correspondiente, no solamente al paciente COVID positivo, sino que un punto más allá, que fue al apoyo de esos familiares que estuvieron obviamente positivos al virus. Entender de que en un momento determinado los protocolos, las guías, tanto nacionales como internacionales, sirven de referencia y de apoyo para lo que es el manejo. Entiendo que debemos de seguir aunando esfuerzos como país, como sociedad, para enfrentar obviamente fenómenos epidemiológicos en el área de la salud que puedan
seguir o tener nuevas incidencias. Actualmente tenemos nuevo fenómeno epidemiológico que ya se ha estado documentando y con los primeros casos a nivel internacional y de manera nacional en lo particular, se están estableciendo las guías, protocolos para dar el abordaje correspondiente. Y serían pasos de avance para que el nivel y la calidad de salud que se le brinda a los pacientes pueda ser o pueda tener un mayor resultado a quienes buscan nuestro servicio como profesionales de la salud. En Centro Médico UCE hemos estado también trabajando lo que es el proceso de este nuevo fenómeno epidemiológico de la mano con las autoridades correspondientes frente a los casos que puedan presentarse en nuestra institución. De ahora el Centro Médico UCE, en estos momentos estamos ya dándole los toques finales a lo que es nuestra unidad de hemodinamia. Esta parte podremos ayudar a los pacientes que tengan eventos cardíacos, eventos neurológicos y eventos periféricos, porque esa área se divide en esas tres partes: de intervencionismos periféricos, de intervencionismos cardíacos y de intervencionismo neurológico. Eso es en los casos de esos pacientes que tengan antecedentes de problemas cardíacos, de un infarto, para poder ayudarlos desde ese punto de vista, o los pacientes que tengan trastornos y problemas neurológicos que conlleven a hacer un abordaje endovascular, al igual que en la parte periférica. Esto viene acompañado con un remozamiento de lo que es nuestra unidad de cuidados intensivos cardiovasculares. Eso es en estos momentos lo que tenemos de primera línea, y en una segunda ocasión, que ya estamos también en eso trabajando, es nuestra unidad de cuidados intensivos pediátricos, ya que hemos visto que en el Santo Domingo per se hay pocas cantidades de unidades de cuidados intensivos pediátricos, y nosotros tenemos un grupo cautivo de pediatras de nuestra institución que nos lo piden, ya que por años hemos tenido la unidad de cuidados intensivos de recién nacido, o UCIN. Ahora esta es la otra parte en pediatría que vamos a contar dentro de un tiempo no muy lejano. Bueno, de esta manera, como Centro Médico UCE, pretendemos continuar colaborando y brindando un servicio de calidad a toda la población que viene en búsqueda de nuestro servicio, y de esta manera garantizar lo que es la calidad de la atención que como centro médico estamos comprometidos a dar a la población. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos, GosCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.